Muchas veces, al no saber el origen de nuestras dolencias y de nuestros malestares, lo dejamos pasar. Y no somos conscientes y no nos damos cuenta que en realidad nuestro cuerpo nos está lanzando una alerta, una alarma, de que en algún momento en el pasado se vivió un trauma y ese trauma no se ha sanado. El no resolver el trauma, el no sanar el trauma, conlleva una vida de sufrimiento y una vida devastadora. La persona puede entrar en una espiral descendente en donde siente que se ahoga y que no encuentra la salida. A través de este video quiero compartirte qué es el trauma, cómo se genera y sobre todo qué podemos hacer para sanarlo. Mi nombre es Circe Rodríguez y te doy la bienvenida a este tu espacio de Shindo. Creo que es muy importante que reflexionemos acerca del trauma y lo tomemos con seriedad. ¿Por qué? Porque la palabra trauma pues ya es como muy común. Me traumé porque el policía no me vio cruzar el alto, ¿sabes? Ay, no, tuve un día muy pesado y estoy traumada. No. Cuando hablamos de trauma, hablamos de un impacto a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Es un impacto tan fuerte que sacude la conciencia de la persona y pueden generar varios efectos. En el mejor de los casos, la persona acepta que acaba de vivir un trauma y se entrega a un proceso de resolución. Pero en la infinita mayoría de los casos, la persona o no lo reconoce o alguien le dice, ay, ya no es para tanto, ya te vas a sobreponer. O la persona no sabe del daño tan profundo que le puede ocasionar no resolver el trauma y lo deja pasar y cree que el día de mañana va a amanecer mejor y mañana va a amanecer mejor y así van pasando. Y entonces la persona incluso puede llegar a creer que ya se le olvidó y que ya lo superó y años después empieza a presentar síntomas. La persona le cuesta trabajo asimilar que los síntomas que está presentando hoy es resultado de un trauma, de una experiencia traumática que vivió en el pasado, 5, 10 años atrás. Entonces, permitirnos identificar, escuchar a nuestro cuerpo para que nos diga en qué momento verdaderamente nos tiene este mensaje de sanación. Porque la invitación para reconocer el trauma no es para decir pobre de mí y asimilarlo como una condena o como una cadena perpetua, sino para resolverlo y en el mejor de los casos poder tener un despertar. Pero, ¿qué es el trauma y cómo se genera? El trauma son estas memorias disfuncionales que afectan a la persona. Memorias porque ya se quedaron ahí, pero van impactando y la persona no puede funcionar de la manera correcta en su entorno. Sus emociones, su pensamiento, su cuerpo físicamente está gritando que hay un tema no resuelto. Cuando hablamos de trauma, aquí el factor crítico es la percepción de la amenaza y la incapacidad de lidiar con ella. Son estos dos factores. La persona percibe que hay una amenaza y al mismo tiempo no se siente capaz de lidiar con ella. Y entonces el cerebro en ese momento empieza a liberar un cóctel de neurotransmisores que detona en la persona el estado de huida o pelea. Y entonces empieza a segregar, ya sabes, cortisol, adrenalina. Entonces la persona empieza o a huir o a pelear. El ejemplo típico de la mamá que ve que su hijo quedó abajo de una piedra muy grande y no sabemos cómo y de dónde saca la fuerza, la mamá levanta la piedra para salvar al niño. Ese es el impacto, el resultado de este efecto de lucha o huida. El ejemplo nos lo da también la naturaleza. Perdóname el ejemplo que te voy a poner, pero lo hemos visto en Animal Planet, en National Geographic, cuando vemos que la leona va persiguiendo a la gacela. Y en ese momento, el cerebro de la gacela le ha detonado esta conducta de huida o pelea. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la gacela percibe inconscientemente y en una fracción de segundo que no la va a librar, que la leona se la va a comer? En ese momento se libera otra gran cantidad, otra descarga de energía y entonces la gacela cae tendida. Cualquiera diría, ya se murió, porque además cae tendida segundos antes de que la leona
pues le jinque la mordida, ¿sabes? Pues, ¿qué le pasó? ¿Cómo es que la gacela antes se cayó así de repente? Porque de esta segunda gran descarga que el cerebro libera en todo el organismo, entonces lo pone en estado de congelamiento. Un ejemplo también muy común son las zarigüeyas. Las zarigüeyas es este animalito que cuando percibe el peligro, todo su sistema se disminuye, se tira panza arriba, ¿no? Como ya estoy muerto, ya estoy muerta, y espera a que pase el peligro. Pero aquí lo importante es que tomemos conciencia que esta etapa de congelamiento tiene doble función. Como en el caso de las zarigüeyas, que quien la venía persiguiendo diga, no, pues ya se murió, así ya no me gusta, y entonces la zarigüeya pueda en un instante despertar, sacudirse el shot de energía y echarse a correr y literalmente huir, o que llegue este estado de congelamiento en donde está como anestesiada y el dolor es mucho menor y no hay sufrimiento. Pongo el ejemplo con una gacela y con una leona que no sé, pero para mí es impactante este ejemplo, pero lo mismo pasa con nosotros los seres humanos cuando percibimos que un evento o una serie de eventos repetidos nos están atacando y nos sentimos incapaces de poder lidiar con esa amenaza, que no podemos ni huir y que no podemos ni pelear. Entonces nuestro cuerpo la congela, nos paraliza. Y después vamos reaccionando por sobrevivencia, pero esa memoria queda grabada en nuestro cuerpo, queda grabada en nuestra psique a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, la percepción de peligro varía dependiendo de cada persona. Por ejemplo, yo soy de Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México, pues estamos acostumbrados a los temblores diagonal terremoto, ¿sabes? Entonces ya sabemos cómo lidiar con esa amenaza. No quiere decir que no tomemos precauciones, no quiere decir que no nos genere un poco de exaltación, pero no nos trauma ya. Claro, muchas personas sí tienen un trauma porque quizá en el último terremoto perdieron a un familiar o tuvieron o quedaron abajo de los escombros. Pero no necesitamos que un evento así de grande como una catástrofe, un abuso, un accidente, digas, no, pues con razón estás traumado. No seamos injustos. Cada persona es un universo propio y entonces cada persona percibe el mundo de manera diferente. Y lo que para mí en Ciudad de México un temblor no me genera un trauma, para una persona que en su vida ha sentido un temblor le puede generar un trauma. Claro, si yo voy a una zona en donde hay víboras, alacranes y arañas y me salen esos animales, me voy a quedar traumada. Pero para las personas que viven ahí, pues ya forma parte de su contexto. Entonces, el trauma es tan personal que no podemos minimizar uno y otro. No es competencia para ver quién está más traumado. La invitación aquí es a que si tú tienes algún síntoma o tienes identificado algún trauma, por favor lo resuelvas, no lo evadas. Se requiere de mucho valor para entregarte a la experiencia de resolución. Cada trauma, el sanar un trauma es un mensaje, es un despertar. ¿Cuáles son los síntomas del trauma? Los famosos achaques, ¿no? Estos dolores crónicos, pues es que, ¿sabes? Tengo 5 años ya con este dolor de espalda, o sea, yo creo que ya me acostumbré, no creo que pase nada. No, ese es tu cuerpo diciéndote, hay algo que no has resuelto, ¿sabes? Estos pequeños dolorcitos, dolores crónicos o achaques, son una clara señal de que hay un trauma que no se ha resuelto. Ansiedad, depresión, pesadillas o flashbacks, ¿no? Hay veces que la persona tiene un flashback y claro, eso le puede incluso detonar ansiedad, un ataque de pánico, insomnio. Eso nos está hablando ya de síntomas de un trauma. Problemas, desórdenes alimenticios, desórdenes para dormir, irritabilidad, falta de atención. Entonces, todos estos síntomas caen en lo que nosotros como lo que conocemos como estrés postraumático. Entonces, el trauma va a depender de cómo lo hayas percibido tú y cómo se puede sanar el trauma. Gracias a Dios, hoy tenemos muchas alternativas para poder sanar el trauma. Cuando una persona
vive un trauma, lo que genera es mucha incertidumbre y dice, no es seguro ni mi cuerpo, o no es segura mi familia, o no es seguro el mundo. Depende del tamaño del trauma, la persona puede ni siquiera sentirse segura con ella misma. Entonces, por eso es que muchas de las terapias que promueven y que ayudan a sanar el trauma empiezan con el paso 1. Y el paso 1 es que reconectes con las sensaciones de tu cuerpo. Circe, pero eso no es revivir, no, eso no te vamos a invitar a que revivas, te vamos a invitar a que resuelvas. Pero para eso tu cuerpo te va a hablar, tú no lo vas a forzar. Entonces va a empezar a través de sensaciones a revelar lo que vivió. Entonces el paso número 1 en la sanación del trauma es crear un espacio seguro, un entorno seguro. Punto número 2, ayudar a que tu conciencia acepte que tu cuerpo es un lugar seguro, que tiene sus propios límites y que los límites le dan la seguridad. Para entonces, en el paso 3, empezar a despertar poco a poco y de manera muy amorosa, muy armoniosa y muy cuidadosa estas memorias. Hay personas que no tienen la experiencia en tratar el trauma y llevan a la persona a la vivencia tal cual y bueno, le causa un shock mayor. Y si la persona tenía un poquito de insomnio, se puede ir a un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque la persona no supo dirigirla. Por favor, te lo pido. Si tú estás dispuesto a sanar tus traumas, acude con un especialista. Pide ayuda. Vas a salir mucho más rápido y mucho mejor librado en la sanación de tus traumas si te acompañas de alguna técnica como descodificación biológica, como Somatic Experience, muchas estrategias, muchas técnicas que trabajan con el inconsciente como Sandplay, como Psyche, ayudan a la sanación de trauma de una manera diferente, por otra vía, una vía alterna. Entonces, ¿de qué se trata en la sanación del trauma? Que generes la confianza en ti, que generes la confianza en tu familia o en tu contexto más cercano y que resulte la confianza en el mundo. ¿Para qué? Para que entonces tú recobres esta esperanza, este anhelo de vida, porque una persona que no ha sanado un trauma y no decide resolverlo, la vida se lo va a volver a poner y se lo va a volver a poner y se lo va a volver a poner. ¿Por qué? Porque es un proceso pendiente para la conciencia que está buscando evolucionar y que sabe que la manera como va a evolucionar es resolviendo esa pendiente. Entonces, si es que yo no me acuerdo mucho cómo pasó, cómo ocurrió, no te preocupes. Hay muchas técnicas que ayudan, si es necesario, a despertar estas memorias y si no es necesario, a resolver el trauma incluso sin despertar estas memorias. Hay procesos, créeme, hay técnicas muy amorosas. Y es un proceso, no quieres resolverlo de la noche a la mañana. Sanar el trauma es un proceso, es entregarte a un proceso de sanación, de autoconocimiento, pero sobre todo a un despertar, porque cada trauma trae un mensaje para ti y un mensaje de evolución. Así es que te invito a que te entregues a este proceso de sanación. El trauma no es cosa sencilla. No permitas que nada ni nadie haga menos tus traumas. Solamente tú sabes lo que viviste. Apóyate con un especialista para que te ayude a dimensionar y, mucho más importante, te ayude a sanar el trauma. Recuerda que sanar el trauma nos permite regresar a ese estado natural de gozo, de plenitud y de paz interior. Yo te veo en la próxima cápsula, en el próximo video. Cualquier comentario, déjalo aquí abajo. Me despido como siempre en amor y conciencia. Circe Rodríguez, un beso. Bye bye.